Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Hoy día, viernes 15 de mayo, ya mediados de mayo, y como van las cosas, parece que últimas semanas, no todavía, tal vez para junio, con la finalización de esta pandemia, vamos a ver qué pasa. Ojalá no tengamos que volver atrás. Hoy vamos a tocar un tema, poder de lo alto se llama. Vamos a hablar del poder de Dios, es un tema apasionante que muchas veces trae mayor confusión. Cuando hablemos de las cosas de Dios, tenemos que hablar muchas veces de cosas espirituales. Dios es espíritu y las cosas espirituales son eternas, no de las cosas humanas que son finitas, que llegan a su fin. Entonces, cuando pongamos el tema del poder de Dios en nuestra mente, tenemos que analizarlo como Dios lo mira. Por supuesto que Dios, como creador y todopoderoso, es poder para actuar en la carne también, pero no siempre se va a manifestar así el poder de Dios. Más bien se manifiesta de acuerdo a su voluntad, pero actúa sobre todo en la parte espiritual. Vamos a ver un poquito de qué es lo que estamos hablando, porque en este tema hay mucha confusión. Mucha gente cree que poder es que el poder de Dios se manifieste en hacer cosas sobrenaturales, extraordinarias, o sanidades y cosas así. Sí, no podemos decir que Dios no puede hacer ese tipo de cosas, sí, pero Dios está más enfocado en lo espiritual que en lo carnal, que en lo humano. ¿Qué es el poder de Dios de acuerdo a las Escrituras? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces tenemos que el poder de Dios está en el Evangelio, o el Evangelio es parte de ese poder de Dios. Si vamos al libro de los Hechos, cuando el Señor ascendía a los cielos, Hechos capítulo 1, versos 8. Dice así el Señor a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dándole utilidad a este poder, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. En ambos casos, cuando el Señor se habla del poder de Dios, está relacionado con el Evangelio, y el ser humano, el que ha creído en él, cuando ha recibido al Señor, recibe el Espíritu Santo, y con él viene el poder de Dios relacionado con el Evangelio. Me seréis testigos. Nosotros podemos hablarle a alguien de Dios el día entero si queremos y no va a pasar nada, pero el poder de Dios tiene la capacidad de convertir a una persona. Analicemos dónde habrá mayor poder. Por ejemplo, sanar a una persona, que Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso, y si Él quiere lo puede hacer, incluso puede resucitar a un muerto. Pero esa persona que se sana y el muerto que resucita en algún momento tienen que morir nuevamente, y hasta ahí llegó. Algunos dicen que poder es tirarse al piso, reírse y estar haciendo cosas extrañas que realmente, si usted se pone a analizar para qué sirve todo eso, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a respetar. Pero cuando uno predica el Evangelio y un pecador se arrepiente y pasa de muerte a vida y transforma su vida, ¿dónde habrá mayor poder? Por supuesto, si lo analizamos carnalmente y nos dejamos deslumbrar por cosas que, ojo, Satanás también puede hacer. Satanás es poderoso. La diferencia con Dios es que Dios es todopoderoso. Y Satanás puede hacer muchas cosas. Recuerde cuando los israelitas iban a salir de Egipto, Dios le dijo a Moisés: tira tu vara y se convertirá en una serpiente. Vinieron los magos de Faraón e hicieron lo mismo. La diferencia fue que la serpiente de Moisés se comió a las otras de los magos de Egipto. Pero cuidado con las cosas sobrenaturales. Miremos siempre con lo espiritual, donde hay mayor poder. Si lo analizamos con la carne, vamos a mirar en lo que nos deslumbra. Pero si lo analizamos espiritualmente, por supuesto que la conversión de un alma es mucho más poderosa que cualquier milagro que tiene
su fin aquí en la tierra, porque la conversión del alma es para la eternidad, da vida eterna. Ahí se manifiesta el verdadero poder de Dios. Vayamos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Sí, la gente no entiende esto, que el poder de Dios se manifiesta en Cristo crucificado. Es una locura. Si eso sería poder, Dios tendría que haber en la cruz, o antes de ir a la cruz, con un chasquido de dedos, que vengan los ángeles y lo liberen y todo el mundo sea cegado, destruido. Dios no actúa así. La voluntad de Dios es perfecta y va a estar siempre en gracia a la humanidad. El Señor prefirió otra cosa, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué? La palabra de la cruz, el Evangelio. Repito el verso para entenderlo bien. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, ese bendito Evangelio, que Dios vino al mundo a salvar a los hombres porque eran pecadores, no había nada que el hombre pueda hacer para salvarse. El hombre se arrepiente y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y lo sigue y empieza a seguirlo. Esa es la manifestación del poder de Dios más grande que hay en cualquier persona. Imagínense, conocí a una persona que 99 años negando a Dios. Un mes antes de morir aceptó al Señor. ¿Acaso eso no es un milagro extraordinario? Un corazón duro que se convierte y pasa de pecado a vida eterna. Ahí hay poder verdadero, el poder de Dios. El versículo 22 de este mismo capítulo nos dice: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Una explicación buscaban los griegos. ¿Qué pedimos nosotros para creerle a Dios? La palabra de Dios produce en nuestra vida gozo, produce paz, produce contentamiento. Cuando hay personas que solamente están buscando el poder de Dios en milagros, en manifestaciones y en cosas así, jamás van a estar satisfechos. Tienen que ir de lugar en lugar buscando estas experiencias para poder sentirse llenos, tranquilos, como ellos dicen. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nos sentamos y leemos y meditamos en la palabra de Dios, nuestra vida se llena de paz, nuestra vida se llena de gozo, nuestra vida se llena de contentamiento, porque el Señor lo llena todo y nos satisface plenamente. Eso es el poder de Dios. Cuando estamos en una situación extremadamente difícil como la que estamos viviendo y acudimos a la Escritura y acudimos a la oración, y Dios nos da poder para tener paz. No tiene que ser nada sobrenatural ni ninguna cosa extraordinaria. ¿Qué más extraordinario que tener paz en medio de la aflicción, en medio de los momentos más duros? Versos 23 y 24 del mismo capítulo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vez más, para los que han sido llamados. Cuando escuchamos la voz de Dios y lo aceptamos, hemos sido llamados por Dios. Y no importa si sea judío o sea griego, judío o gentil, el que no acepta a Dios viene a ser Cristo un tropezadero, pero el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, ahí se manifiesta en Cristo el poder de Dios en nuestras vidas, a los que hemos sido llamados. Y créalo, ¿no? Dios nos ha provisto a nosotros de ese poder. Pero no se asuste, tranquilo, no es que usted va a hacer algo diferente que los demás. No,
El poder de Dios que Dios nos ha dado a nosotros se manifiesta cuando nosotros predicamos al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de la cruz de Cristo, cuando hablamos de arrepentimiento y cuando hablamos de entrega de la vida a Dios, entonces estamos manifestando el poder de Dios al mundo. Y por supuesto que usted podrá ver ese poder de Dios, ese milagro extraordinario de la conversión de un alma, si es que está predicando el Evangelio. Si no predica el Evangelio, por supuesto que no va a haber nada del poder de Dios, porque ahí está el poder de Dios. Así que tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande, llevar el poder de Dios por todo el mundo, así como lo dijo el Señor Jesucristo. Tenemos una encomienda del Señor, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque tenemos el poder de Dios para hacerlo. Dios nos acompaña a través de su palabra, predicando el Evangelio, y las personas se convierten. Y aprovechemos hoy más que nunca. La gente busca de Dios y nosotros tenemos el poder de Dios para llevar esa paz y esa tranquilidad a las personas. Utilicemos el poder de Dios, aprendamos lo que tenemos que hacer. Ahora, hoy día nos toca el Proverbio 24 y yo quiero leer varios versículos porque tenemos una responsabilidad grande con el Señor. Versos 10 a 12 del libro de Proverbios, capítulo 24. Dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Sí, tenemos una tarea, un trabajo que hacer porque Dios nos ha provisto de poder. Cuidado, estamos flojos y no lo estamos haciendo. Mire el verso 10, si fueres flojo, en el día de trabajo tu fuerza será reducida. No, tenemos que levantarnos, tenemos que sacudirnos, tenemos que armarnos de valor, incluso en estos días difíciles, para poder predicar el Evangelio a nuestros familiares que están cerca nuestro, para que los mensajitos que mandamos sean llenos del poder de Dios, a nuestros amigos, a todas las personas que conocemos, para que las personas se puedan convertir y encontrar con ese poder de Dios. No tenemos que quedarnos flojos, perezosos. ¿Por qué? Porque tendrá consecuencias negativas. No podemos hacernos los desentendidos, dicen los versos, porque el Señor sabe, Él conoce muy bien lo que está pasando. Y si lo hacemos, si estamos aplicados en el asunto, tendremos incluso recompensa. Mire lo que dice Primera de Corintios, Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y otra promesa muy hermosa está en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Si nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer y estamos aplicados en la obra de Dios, seremos recompensados por Dios. Porque el verso 12 del capítulo 24 de Proverbios dice, y dará al hombre según sus obras, según lo que haya hecho. No estamos predicando el Evangelio para que ganarnos el cielo. No, el cielo nos da Dios por gracia. Pero sí actuamos por ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y actuamos con mucha diligencia porque Dios es bueno, Dios es fiel y no se olvida de los que trabajan para Él. Aparte, no hay nada más lindo que estar involucrado en la obra de Dios y predicar la palabra de Dios. Esto edificará nuestra vida. Miren lo que dicen los siguientes versos del Proverbio.
versos 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce al paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Estar involucrado en la palabra de Dios es como comer de la miel y comer del panal. Es dulce al paladar, es un sabor dulce, exquisito. Así que cuando nos involucramos en la obra de Dios lo podemos disfrutar, queremos estar ahí, no queremos ir atrás porque es hermoso, es dulce y tendrá esperanza. Esa esperanza que tenemos no terminará nunca, lo podemos disfrutar. No hay nada mejor que estar involucrado y predicando la palabra de Dios. No hay sentimiento más lindo que cuando le estamos hablando a una persona del Señor y esa persona se convierte. No hay experiencia más extraordinaria que aquella, cuando vemos que una persona sinceramente se arrepiente, llora, se arrodilla y le pide perdón a Dios y le pide que acepte su vida como su Salvador. No hay experiencia más grande que esta. Por el contrario, lo malo, y cuidado, estamos flojos en esto de llevar el evangelio, de manifestar el poder de Dios a otro. Miren lo que dicen los versos 30 a 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Toda esa obra perfecta que Dios creó en el hombre es capaz de destruirla por vagancia, por pereza, por no ir a la Escritura, por no tener conocimiento. El hombre se deja llevar y no predica el evangelio y viene la ruina espiritual. Cuidado, Dios ha hecho perfecto el campo, ha hecho perfecta la viña, pero por falta de sesos, dice él en otra versión, por falta de cerebro diríamos nosotros, por falta de entusiasmo y por andar perezosos y por no llevar el evangelio, nuestra vida espiritual se ha convertido en un campo de espinas, de ortiga, y con el cerco destruido y cualquiera penetra y hace lo que quiere hacer. Debemos tener muchísimo cuidado porque Dios nos ha dado su poder, es algo que debemos aprovecharlo, porque si llevamos el poder de Dios, imagínense, nuestros familiares, nuestras personas queridas, cercanas, tienen la oportunidad de conocer al Señor porque nosotros les estamos hablando de Él y salvar su vida por la eternidad. Pero si no lo hacemos y nos quedamos callados, entonces vendrá la ruina. Tenga cuidado, recuérdese de la palabra de los talentos. A uno se le dio 5, a otro se le dio 3, a otro se le dio 1. A los 2 primeros se los recompensó. El uno que no hizo nada con aquello se lo quitó todo y fue perjudicial para él. Si no lo hacemos, miren lo que dicen los versos 33 y 34. Un poco de sueño, cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá el caminante al caminante. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Vendrá la insatisfacción, vendrá la ruina, vendrá. Si somos cristianos, lo que nos motiva para vivir es hablar del Señor, enseñarle a otros del Señor, vivir para el Señor. Andar en este mundo siendo cristiano, seremos los más desdichados que pueda haber. Así que debemos aprender la lección. Y mire, he dejado este último verso del Proverbio 24, el 32, para el final. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Este hombre vio lo que hacía el bueno y también vio lo que hacía el perezoso. Lo miré, lo observé y lo puse en mi corazón. No quiero caer con el perezoso. Quiero disfrutar de aquella miel de Dios, quiero disfrutar de aquel dulce panal que me da esperanza para siempre. Voy en busca de mi Dios, de la recompensa de mi Dios, utilizando el poder de Dios, ganando y salvando almas para el Señor Jesucristo. Me entusiasma esto del poder de Dios, porque
el Señor dice que siempre habrá resultado. Cada vez que predicamos el Evangelio hay resultado para salvación y también para condenación. Isaías, el Señor a través de Isaías capítulo 55 verso 11 dice que Él hace con su palabra lo que Él quiere y su palabra no regresa vacía. Mi hermano, no se desanime, siga predicando el Evangelio de Cristo. No es a nuestro tiempo, no es con nuestra sabiduría o elocuencia o facilidad de palabras, no, es con el poder del Señor. Es una predicación clara y sencilla del Evangelio en la que el Señor puede manifestar su poder y convertir al corazón de piedra, transformar ese corazón duro y hacerlo salvo. Así que no deje de orar, no deje de predicar el Evangelio, sígalo haciendo y que Dios le dé la oportunidad de hacer con su vida para lo que lo tiene aquí, su voluntad. ¿Cuántas veces yo le he dicho, Señor, si mi vida te sirve para que una persona se convierta, tómala, porque yo quiero seguir disfrutando de tu miel? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno. Dios, te bendecimos porque hemos experimentado tu poder, no con cosas sobrenaturales, aunque tú lo puedes hacer tranquilamente, pero nos has dado paz en medio de la tormenta cuántas veces. Y ahora en esta pandemia, Señor, hemos podido disfrutar de tu palabra, de la oración, de la tranquilidad, hemos tenido contentamiento. Estamos satisfechos y plenos, Dios, porque sabemos que estás cerca de nosotros cuidándonos. Ha sido un buen tiempo para estar contigo, Señor, que hasta que esto termine, sigamos adelante, conociéndote más, creciendo más y cada vez más utilizando el poder de tu palabra, Dios, para que muchos que andan perdidos puedan ser encontrados. Tu palabra dice que lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Bendito Dios, alumbra nuestro camino y que llevemos el Evangelio a donde más podamos, utilizando tu poder. Por supuesto que si no lo predicamos, nunca lo vamos a experimentar. Señor, danos la oportunidad, ábrenos puertas a predicar en casa, a predicar a las amistades, a hablarles de ti a todo el que podamos y manifiesta tu poder como lo hiciste en nuestras vidas. Te amamos, Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te amamos, Dios Padre, y en el nombre de Él te damos gracias. Amén.